Vamos a cerrar el segundo día de Congreso con la conferencia del profesor Scott Morgenstern. Scott es un académico que ya hace unos cuantos años que enseña ciencia política, que trabaja en ciencia política, que investiga. A Scott lo une una relación bien especial con Uruguay, porque cuando él estaba terminando su doctorado, él estuvo prácticamente un año en Uruguay, allá por el año 1994 y 1995. Scott tuvo una gran influencia sobre la formación de los politólogos de mi generación. Gracias a Scott pudimos leer más rápido que tal vez en los otros países de la región mucha de la literatura que en ese momento se estaba publicando en Estados Unidos. Vengo de un panel donde se discutió sobre la ciencia política en Uruguay y se hablaba, bueno, de la fuerte influencia que tenía el neoinstitucionalismo en la academia uruguaya. Bueno, cuando Scott vino a Uruguay, ninguno de nosotros conocía a Douglass North, ninguno de nosotros conocía a Sugar Icari y lo conocimos a través de él. Cuando digo nosotros estoy pensando en gente como, bueno, Daniel Buquet, Juan Andrés Moraes, Adolfo Garcés, David Altman y otros. Scott trabaja en la Universidad de Pittsburgh desde el año 2005. Sus focos de interés en investigación son los partidos políticos, los sistemas electorales, los congresos, o como le llamamos acá, parlamentos, y se define como un comparativista, ¿no? O mejor dicho, un latinoamericanista, que es algo así como la familia de comparativistas que se concentra en el estudio de América Latina. Tiene 3 libros publicados, uno de su propia autoría, que es Patterns of Legislative Politics, del 2004. Luego tiene 2 libros en coautoría. Del año 2002, Legislative Politics in Latin America, publicado por Cambridge, en el cual fue autor y también coordinador junto a Benito Nassif. Un libro muy influyente que quienes cursan en nuestro pregrado y nuestros cursos de posgrado han leído algunos de esos trabajos. Y finalmente Pathway to Power, con Peter Schiavellis, también otro amigo, en un libro también muy influyente sobre la selección de candidatos en América Latina. Ha publicado artículos en Journal of Politics, en CPS, Comparative Political Studies, en Comparative Politics, Party Politics, Electoral Studies y otras revistas importantes, revistas top. Por tanto, para nosotros va a ser un gusto poder escucharlo. Su ponencia se llama Nacionalización de los partidos y bueno, te doy la palabra, Scott. Bueno, ¿me escucha? Sí. Bueno, muchas gracias, Daniel. Es un gran gusto estar aquí otra vez después de tanto tiempo y no sé si mi influencia era importante, pero parece que a alguna gente en el otro panel no le gustó para nada. Entonces es interesante. Pero la verdad es que tengo que agradecer a muchos de ustedes no solamente por haberme traído para este congreso, pero realmente para lanzar mi carrera académica hace 18 años aquí, que disfruté bastante. Hay algunas cosas que han cambiado. Creo que Daniel Buquet no sabía tomar cerveza en esa época. Me acuerdo de David Altman bailando en sus calzoncillos por 18 de julio. Pero tú y Juan Andrés y Lanzaro y todo no ha cambiado nada de trato tan bonito. Entonces es un gran gusto estar aquí otra vez. Y espero que no sea tanto tiempo la próxima vez. Me di cuenta que si espero tanto tiempo otra vez va a ser para jubilarme. Entonces, aunque no sería tan mal jubilarme aquí, pero bueno. Bueno, y la otra cosa que debo decir es que es un poco difícil seguir la presentación de Misha ayer, que lo mío no va a ser tan bien
preparado o tan fácil seguir, pero voy a intentar con todo. Entonces, pero gracias por escucharme. Este proyecto viene de una larga historia que realmente empezó con el proyecto que hice aquí con mi doctorado, pero está basado en algunos papers que he publicado recientemente en los últimos años sobre este tema de nacionalización de los partidos políticos. Y lo que quiero hacer ahora, si puedo, es tratar de convencerles de tres cosas. Uno es que es sumamente interesante estudiar los partidos desde ese punto de vista de la nacionalización. La segunda cosa, que es, aunque es interesante, es bastante complicado. Y voy a mostrarles algunos de los problemas en estudiarlo y tratar de convencerles también que tengo algunos métodos que nos ayudan en estudiar el tema, algunas claves de eso. Y finalmente voy a cambiar el tema un poco de cómo estudiarlo y cambiar desde el punto de vista de que la nacionalización es una variable dependiente, cambiarlo a una variable independiente, que es el proyecto que todavía estoy desarrollando, entonces no está tan bien definido, pero quiero mostrarles y pedir alguna ayuda de ustedes en cómo se puede desarrollar esa parte. Bien. Esto para Forrest, algunos gráficos, la esposa de Misha. Eso es para darles un ejemplo de lo que estoy tratando de estudiar. No sé si puede ver bien, pero estos son gráficas de 4 países. Aquí arriba, no tengo para apuntar, pero es Portugal arriba en la izquierda, un partido. Cada uno de estos es un partido en un país. Entonces, en Portugal, cada línea es de un distrito, aquí sería un departamento, o en Argentina sería una provincia o algo. Entonces, cómo ha cambiado por el tiempo el voto en cada distrito. Entonces, en Portugal, por ejemplo, se puede ver, voy a apuntarlo, a ver, no sé. Tenemos allá. ¿Sí? ¿Funciona? Sí, funciona. ¿Sí? Bien. Entonces, en un distrito en Portugal ganan, no sé, 25% y después cae, esto es 1990, 95 y va así. Y se ve que todas las líneas están más o menos paralelas. Esto aquí es Austria, un partido aquí, entonces es un partido más pequeño, entonces tiene sus votos entre más o menos 5% y 25 o 30%, y otra vez es más o menos paralela. Esto es un partido en Noruega y esto es Chile. Chile no hay nada que es un lío, ¿no? No se ve un patrón. Entonces, aquí en un distrito está muy bajo, en un año sube mucho, pero mientras que esto está subiendo aquí, hay otro que se ve que está bajando. Entonces, los distritos son muy únicos, no hay patrones. Entonces, entonces se puede empezar a imaginar qué diferente sería la política en estos países. Si ¿Está bien? Hay dos cosas que están pasando. En Portugal, por ejemplo, se ve que ese partido tiene mucho poder en algunas partes del país y menos en otro. Pero cuando es un año bueno para el partido, sube en todos los lugares. Mientras que en Chile no importa tanto, porque si es un año bueno en una parte del país, puede ser malo en otro para ese partido. Okay, entonces puedes empezar a imaginar cómo esto puede describir cómo funciona la política en un país. Después voy a mostrarles qué pasa aquí en Uruguay. Entonces hay algunas preguntas que están motivando este estudio. Uno es qué tan localizados, que es el opuesto de nacionalizados, son las políticas. En los Estados Unidos hay un dicho viejo que dice que toda la política es local. Pero una pregunta que me surgió es, mira, ¿qué tan local es ahí y cómo compara eso con otras partes del mundo? ¿Y está cambiando y por qué? La segunda cosa es si la política es local o nacional. ¿Es bueno o es malo? Entonces hay cosas que se puede desarrollar por estudiarlo así. ¿Qué impactos tiene?
y vamos a hablar de algunas hipótesis de los impactos. Otra pregunta es ¿por qué tiene un enfoque más local o más nacional para unos países o otros países? Y otros partidos dentro de un país. En algunos países un partido es diferente que los otros. Y últimamente, bueno, no últimamente, pero últimamente aquí en la gráfica es cómo se mide este efecto local o nacional. Y voy a enfocarme un poco de este tema. Pensando en la importancia de ese tema, algunos de los efectos de la política de nacionalización de los partidos, se puede pensar en cómo funciona la representación. Al final de la charla voy a hablar de cómo se puede usar esto para desarrollar un estudio sobre el voto retrospectivo. Segunda cosa, la unidad y cohesión, la coherencia de los partidos en el poder legislativo, que realmente eso era el enfoque de Cox y McCubbins, y voy a desarrollar un poco ese tema también. La cantidad de partidos que hay y la forma de coaliciones. Entonces, si hay regiones que van a formar coaliciones, se van a tener coaliciones que no tienen mucho que ver con la geografía de un país. Puede llegar a tener estancamiento si hay diferencias de varias regiones del país. Se puede pensar en veto points, polarización nacional o regional y descentralización. Y hay un sinfín de temas que está vinculado con este tema. Bien, pasando ahora para pensar en cómo se mide y cómo es la conceptualización de este tema. Y a mí hay dos cosas, por lo menos, que está pasando cuando estás pensando en las gráficas. Y los llamo en algunas publicaciones las dos dimensiones de nacionalización. Uno es estático y la otra es dinámico. El estático es algo que tiene que ver con la distribución de los votos. Y esto es lo que es conocido común en los estudios de Jones y Mainwaring y varias otras personas que han estudiado nacionalización. Generalmente ellos están hablando de esta dimensión. Entonces solo es la distribución de los votos en un punto de tiempo. Entonces no es sobre el tiempo. Pero para mí realmente lo más interesante es lo que pasa después sobre el tiempo. Quiere decir si las líneas son paralelas en las gráficas o no como en Chile. Entonces eso es el voto local o el voto dinámico, porque estoy midiendo, o lo que quiero medir es la consistencia en el cambio del voto de un partido en sus distritos. ¿Okay? Entonces tiene que ver con la distribución en el cambio, entonces por eso lo llamo dinámico. Aquí es Uruguay, para que lo vean, el mismo tipo de gráfico. Entonces las líneas, he puesto algunos colores para algunos de los departamentos. El rojo es Montevideo, si no lo pueden ver. Estos son los blancos. Entonces en Montevideo los blancos no salen muy bien. Y ¿qué es? La café sería Durazno. Los blancos salen bien. Pero se nota, entonces hay un rango importante en el apoyo de los blancos. En Montevideo van, no sé, entre 15 o casi 30%, pero en otros departamentos llegan hasta más o menos 50% de los votos. Pero se ve aquí que es como los ejemplos de Europa. Como los ejemplos de Europa, las líneas son más o menos paralelas aquí. Y Uruguay es único en esto. Voy a mostrarles los otros partidos. Aquí son los colorados. Más que nada se ve que son declinando, ¿no? Pero otra vez en una manera bastante homogénico. Y aquí son eso, frente subiendo. Pero otra vez se ve que para el frente hay una diferencia importante en la cantidad de votos que puede ganar o han ganado en Montevideo en comparación a lo que es el azul, que es Rivera, donde es mucho más débil. Entonces otra vez estoy tratando de medir tanto la diferencia entre la baja y la arriba y si sea homogéneo o paralela las líneas. ¿Me entienden? ¿Sí? Ok. Otro ejemplo de América Latina, eso es México, solo para mostrarte que es un lío, como vieron en Chile.
Y aquí para todos los que se piensen en Argentina como un lío, aquí está. Ok. Entonces, ¿cómo se mide esas cosas? Como he dicho, en lo general la gente mide solo una de las dimensiones, lo que yo llamo el estático. Y hay varias maneras de hacerlo, pero más que nada lo que estás tratando de usar es una desviación estándar o otra manera de hacerlo. Como dije, Jones y Mainwaring está muy conocido, ellos usan el coeficiente de Gini, que realmente está midiendo la misma cosa. Entonces, si todos están muy igualitarios, van a tener un Gini que muestre esto. La otra manera de medirlo, hay varias otras maneras, pero todos son más o menos igual, pero la otra cosa que yo quiero agregar es que dado que hay dos dimensiones, hay que tomar los dos en cuenta al mismo tiempo. Esto es más difícil porque requiere datos no solo de un tiempo, pero datos sobre el tiempo. Y también es importante que no han cambiado las líneas, las fronteras de los distritos. Y para algunos países eso causa mucho caos. Pero es mucho mejor porque cuando solo estás midiendo una dimensión y no la otra, una dimensión puede sesgar los resultados para el otro. Entonces, en lo que yo estoy haciendo, estoy tratando de medirlos usando las dos dimensiones a la vez. Bueno, voy a dejarlo otra cosa. Entonces, hay un casi sin fin de maneras de hacerlo. Si quieres hacer solo una dimensión a la vez y también para dos dimensiones, aquí estoy mencionando algunos. La única cosa de este gráfico o transparencia que quiero mencionar es que además de pensar en cómo medirlos, tienes que pensar en pesos para algunos o ponderaciones para algunos de los métodos, porque un partido chiquito generalmente va a tener todos los resultados en una banda más pequeño. Entonces, comparando esto con un partido que es más grande, por supuesto va a tener más heterogeneidad en sus resultados. Entonces, voy a mostrar esto. Para medir las dos dimensiones a la vez, lo que estoy haciendo es un modelo de componentes de variación o que se puede usar es un modelo jerárquico. Y la verdad es que el modelo es súper sencillo, es solo una línea en stata. Es un poco complicado entender todo lo que está atrás, pero si alguien quiere hacerlo en 5 minutos se puede meter los datos y sacar los datos y realmente más o menos analizarlos. Entonces, aunque es un poco complicado desarrollar la teoría, no es nada difícil usarlo. Entonces, lo que hace el modelo es, este tipo de modelo es medir por lo que es el cambio por el tiempo y después mide a la vez el cambio durante una época. Y hay un residuo que sale de eso y que eso voy a usar después y les explico lo que es el residuo, que es muy importante en este análisis. De esta gráfica quiero que noten que la medida que se escoge para medir estos conceptos es muy importante y cambia totalmente los resultados y análisis si usas una manera de medir estos conceptos o mides el otro o usas otro método. En este estoy suponiendo en un país que tiene solo 5 distritos. Un distrito es grande, el distrito 1 tiene ¿cuántos? 10,000 personas. El distrito 2, 3 y 4 son medianos, tienen 1,000 habitantes. Y el distrito quinto es muy pequeño, solo tiene 50 habitantes. Y lo que quiero que tomen en cuenta, entonces, si piensan en lo que es Montevideo en comparación a lo que es del interior, ¿no? Es diferente si un partido es fuerte en Montevideo que si es fuerte en un departamento pequeño. Entonces, hay que tomar en cuenta el tamaño. Y en muchos casos es así. Entonces, lo que estoy haciendo aquí, no voy a detener en todos los detalles, pero lo que muestra esta gráfica es que tienes que pensar en si debes de usar y cómo debes de usar pesos o ponderaciones
cuando estás midiendo estos conceptos. El primer partido aquí es un partido más o menos grande, tiene entre 30 y 40% del voto en los distritos, pero no compite en el quinto distrito. Entonces todavía es bastante fuerte porque no compite en este departamento pequeño. Mientras el segundo partido no compite en el distrito grande, mientras que está fuerte en este departamento pequeño. Entonces, esos dos partidos son muy diferentes, a mí me parece. Si solo mide sin pensar en ponderaciones, como hace Jones y Mainwright y otros, ellos va a parecer que son igual. Entonces, la desviación estándar que está en amarillo es igual, porque no toma en cuenta que es un partido que no está compitiendo en Montevideo, por ejemplo. Entonces, hay que agregar algún tipo de ponderación. El problema es que, como han hecho algunos, es poner ponderaciones realmente, yo diría, sin pensar lo que puede pasar, es que también puede ser un sesgo inmenso, porque si tienes un partido pequeño, como es el ejemplo aquí con el partido quinto, es un partido que solo compite en un distrito, gana 4%, eso va a parecer muy, muy raro, porque estás dividiendo, la diferencia entre 0 y 4 es gigantesco en términos, ¿cómo se dice? Estadísticos, pero solo son 4 puntos, ¿no? Entonces, cuando se divide entre el promedio, estás causando otro tipo de sesgo. Entonces, el resultado de todo eso es que hay que tener se necesita pesos, pero hay que tener mucho cuidado en usarlos. Esto es un ejemplo de Chile, solo para decir que el método causa resultados diferentes. Entonces, lo que tienes aquí son 8 maneras diferentes de medir el mismo concepto de la nacionalización estático y usando los mismos partidos y mismos resultados. Y se ve que en las barras, y cada barra es un partido, no se puede ver bien aquí, pero entonces se ve que cada gráfico es diferente. Y cada uno de ellos están usando otro tipo de método. Entonces, otra vez, la conclusión que toma de eso es que hay que tener cuidado cuando estás escogiendo la manera en que va a medir estos conceptos, porque cambian mucho los resultados. Bien, entonces, si eso es estático, también hay opciones para medir nacionalización dinámico. Más que nada, lo que quieres medir aquí es el cambio en el voto de un año a otro, que es lo que llamamos el swing. ¿Okay? Entonces, si el swing es parecido para todos los distritos, el promedio de eso, o la desviación estándar entre eso va a ser muy, muy, muy bajo. Entonces, eso te da la imagen de que si el swing es parecido para todos los distritos, desviación estándar va a ser casi 0 y eso muestra que el voto es nacionalizado, no es mucho que está pasando en los distritos para cambiarlo. En el modelo jerárquico, lo que estoy midiendo, lo que estoy usando para medir esto es el residuo, porque lo que el residuo realmente está midiendo es que, si se acuerdan bien antes, una de las variables en el modelo está midiendo lo que está el cambio sobre el tiempo y el otro está midiendo la diferencia en un punto de tiempo. Entonces lo que queda es la diferencia entre los cambios sobre el tiempo a nivel de los distritos. Entonces es lo que yo llamo el voto local, es el residuo. Entonces eso da realmente una manera de medir específicamente que no es el voto nacional, que sería el voto local. Espero que eso es más o menos claro. Y aquí muestro la misma cosa, otra vez que se puede pensar en los swings de cada uno y puedes medirlo con una desviación estándar y agregar pesos, y todo eso puede causar muchos problemas si no los tratas con mucho cuidado. Aquí otra vez hay 4 maneras de medirlo. Se puede ver que el tamaño de las barras y las diferencias entre las barras cambian si escoges otra manera de medir este concepto. Otra vez voy a
decir que M&M, la que está arriba en la derecha, es lo que yo creo que es el mejor porque está tomando en cuenta las dos dimensiones, entonces es más sesgado, aunque no es perfecto tampoco, tiene algunos problemas también. Bien, una desviación por dos transparencias aquí que siempre me ha llamado mucho la atención porque estamos interesados en la nacionalización en parte porque lo que está pasando con partidos regionales. Eso es una de las cosas que ha motivado mucha gente que están estudiando este tema. Karamani, por ejemplo, que estudió todos los partidos en Europa, porque él pensaba que los partidos empezaron de ser muy regionalizados y después cuando empujaron para formar partidos más nacionalizados, eso refuerza el país. Entonces es muy importante no tener tantos partidos regionales que sean muy fuertes. Gracias. Pero de todos modos, en algunos países se mantienen partidos fuertes y importantes regionales. Un ejemplo son los vascos y el CIU en España. Y una cosa que yo estoy tratando de estudiar es cuando hay partidos regionales, cómo se transmite el cambio a nivel nacional. Cuando un partido grande que es nacionalizado pierde votos, cómo está transmitido esos votos a los otros partidos que sean regionales o no. Entonces solo una gráfica de esto para pensarlo un poco, no voy a desarrollar el tema mucho, pero en la gráfica de la izquierda, esos son los partidos regionales que están en el País Vasco y de la derecha son los partidos que están en Cataluña. Entonces, lo que se nota aquí es, y los 3 barras son para cada, son para cada elección, pero en cada departamento de la provincia del País Vasco. Entonces hay 4 en País Vasco y 4 en Cataluña. Entonces en 2011, cuando el PSOE se destruyó, todos esos votos, muchos de esos votos se fueron transmitidos a los partidos regionales. El PP no ganó tanto de esos votos, ganó algo, pero la mayoría de esos votos fueron transmitidos a los partidos regionales y no al otro partido nacional. Y eso es bastante interesante y podemos discutirlo después si quieren, pero quiero seguir. Bien, entonces solo como resumen de esta parte de cómo medir esos conceptos, hay algunas lecciones que creo que sean importantes. Uno es que cada indicador tiene limitaciones y debilidades, entonces es mejor, pero a lo mejor es medir las dos dimensiones a la vez, pero todavía hay que tener cuidado con eso y pensar otra vez con los pesos en esas ponderaciones. Segundo o tercero es que cuando estás pensando en las instituciones que causan esta cosa hay que tener cuidado porque a veces, bueno, eso es un tema que no he desarrollado mucho aquí, pero es importante pensar en si debe de usar las elecciones nacionales de diputados o o a nivel local también o presidenciales. Voy a mostrarles en un momento una comparación de esto. Y otra cosa que causa problemas, especialmente cuando se usa países que tienen distritos uninominales, muchos partidos no compiten, a veces los partidos no compiten en todos los distritos y eso otra vez causa algún sesgo. Y los partidos regionales causan otro tipo de problema. Bien, entonces, para cambiar el tema ahora, ahora que hemos pasado desde el punto de vista de cómo medir el concepto de qué causa las diferencias entre los países que son bastante importantes. Y esta parte de esta presentación viene de un paper que fue publicado en Journal of Politics hace unos años con algunos coautores. Y no voy a entrar en todos los detalles, pero más o menos lo que voy a decir es que hay 2 variables institucionales que estoy usando en esta hipótesis. El sistema electoral y el sistema ejecutivo, un parte de federalismo, pero no tanto. Y además agregamos algo de variables socioeconómicos y geográficos para esto. ¿Hasta cuándo tenemos? ¿Para 10 minutos? 10 minutos.
Ok, 10 minutos. Voy a ir un poco rápido, pero bueno. Entonces, la hipótesis con que estamos jugando, más que nada, es que si pensamos en los sistemas presidenciales y parlamentarios, eso implica una diferencia para la dimensión dinámico. Porque si estás en un sistema parlamentario, todos los votantes están pensando en cómo su voto influye el primer ministro. Entonces, todos los distritos están atados, mientras que en el sistema presidencial no están atados. Uruguay es una excepción por el sistema electoral, que explica un poco lo que está pasando ahí, pero eso es una de las variables. El sistema presidencial parlamentario explica en gran parte la dimensión dinámica. Mientras que el sistema electoral tiene mucho que ver con el sistema, con la dimensión estático. En sistemas parlamentarios, cuando hay representación proporcional, eso debe implicar que hay distritos mucho más grandes y mucho más homogéneos que en un sistema cuando hay muchos distritos o son distritos uninominales. Hay mucha diferencia entre ellos, son más homogéneos. Entonces, cuando hay sistemas de representación proporcional, vas a tener más nacionalización a nivel estático y sistemas de distritos uninominales van a tener más o menos nacionalización en esa dimensión. Y funciona bastante bien, que fue una gran sorpresa y por eso fue publicado el paper. Entonces, lo que muestra en esto, los círculos que están, otra vez, no creo que pueden ver bien, pero estos más o menos son los países europeos, entonces son parlamentarios y también que usan más o menos los sistemas de representación proporcional. Aquí los X más o menos, más que nada es Estados Unidos, pero creo que México también está aquí. Esos son sistemas presidenciales que usan distritos uninominales. América Latina está aquí. Y es una mezcla lo que está aquí. Entonces realmente funciona bastante bien, aunque hay mucho más para desarrollar, para hablar de las diferencias ahí. Aquí hay algunas gráficas para mostrar América Latina. LAA es América Latina, E es Europa, México está aquí, uno más para aclararlo, quitando a Europa para que puedan verlo mejor. Las flechas van a Uruguay para que lo puedan ver, que es mucho más como Europa que cualquier otra parte de América Latina. Interesante como se parece. Estados Unidos está aquí abajo. C es Canadá, allí. Bueno, en los últimos 3-4 minutos, ¿no? Voy a cambiar al último tema, que es usar esa nacionalización como variable independiente y pensar qué impactos tiene. Y es bastante difícil. Y como dije al principio, hay algunas cosas que siempre me han llamado la atención y por eso empecé con ese proyecto, que realmente es algo que empecé aquí hace 18 años, que viene de un proyecto o del libro de Cox and McCubbins, que ellos dicen que la unidad de los partidos tiene que ver con el destino común entre los partidos en los distritos. Dado que hay un destino común, entonces quiere decir que los demócratas todos están preocupados de que su partido sube o baja. Ellos tienen un interés común de trabajar juntos y cuando sea necesario delegar poder a sus líderes para controlarles. Entonces, una cosa que se debe de esperar es que cuando sea más fuerte la conexión entre los distritos, debe de ser más conectado y van a trabajar más como un partido único cuando lleguen al poder legislativo. Entonces, eso es una de las hipótesis claves. Segundo, se puede pensar en qué debe de pasar con gastos públicos. Cuando los partidos no son vinculados muy bien entre los territorios geográficamente, ellos deben de estar gastando dinero en una manera muy diferente de los otros tipos de partidos que son más unificados. Otro, como dije, son cómo funcionan las relaciones entre los ramas de gobierno.
¿Cuántos partidos deben de tener si los partidos si no son muy unificados? Si se piensa en India, por ejemplo, cada región de India no está muy vinculado y surge un grupo de partidos en un parte del país que no tiene nada que ver con partidos en otra parte del país. Entonces, nacionalización tiene que ver con la cantidad de partidos que van a tener. Polarización regional, se puede pensarlo. Descentralización, y lo que quiero desarrollar un poco tiene que ver con representación en términos del voto retrospectivo. Entonces, como dije, eso es algo que apenas estoy empezando, entonces espero que tengan algunas sugerencias. Para ir otra vez a España, quiero preguntar, se ve esta gráfica y se piensa, ¿hay un voto retrospectivo aquí? Si mira lo que pasó con el PSOE en 2011, sí, ¿no? En todas las partes del país el PSOE cayó. Entonces, todo el mundo estaba echándoles la culpa por la crisis, entonces hay un voto retrospectivo importante ahí. Pero si mira lo que pasó al PP, como dije antes, no hay un voto prospectivo tanto, ¿no? Ellos no ganaron tanto por la caída del PSOE. Entonces, ahora se piensa, ¿qué está pasando? Si el partido no está atrayendo tantos votos para ese tipo de cambio. Una cosa en que me llama mucha atención es un estudio que hizo Powell y Witten, y su idea es que cuando los votantes realmente quieren echar la culpa al gobierno para una política o para la situación económica, implica que está claro quién tiene la culpa por los problemas. Entonces ellos hablan de lo que llaman la clarity of responsibility, si es muy claro quién tenga la responsabilidad para la situación. Ellos tienen algunas variables para medir eso. Ellos hablan del sistema ejecutivo, es más difícil en sistemas presidenciales que sistemas parlamentarios. El federalismo, que crea varias personas que tengan alguna importancia. Y hablan del voto personal, que viene de Kerry Sugar y todo. Y mi idea de esto es agregar algo de la nacionalización. Entonces, si el partido es unificado, ellos van a tener una responsabilidad más importante. Y también eso nos da una manera realmente de medir qué es el voto local para ellos. Ellos usan, yo creo que, ellos tienen algunos problemas en la manera de medirlo, pero yo creo que la sugerencia que tienen es muy llamativo. Y eso le da una manera de medir las variables y realmente probar sus hipótesis. Esto es los últimos datos para no entrar en problemas con ese grupo de Tupano, pero se piensa un poco, esto solo los voy a mostrar para mostrarles que hay diferencias. Es un estudio muy comparativo. Tengo datos de más que 40 países y, no sé, 80 o 100 partidos en esos países. Y hay diferencias importantísimas entre ellos. Y usando ese modelo, estos números aquí salen de los modelos que les mostré, y se da una manera de medirlo bastante específicamente, las diferencias. Y se puede pensar en la columna en el centro, eso sale de las muestras del voto local para estos partidos. El primero, PAN en México, Concertación en Chile, etc. Y se ve que en los países de Europa son muy bajas el voto local. Entonces, toda la política es nacional en Alemania y Gran Bretaña. Mientras que en México hay una mezcla. Hay un voto local más o menos importante, pero no tiene nada que ver con el voto local que es en Chile o los Estados Unidos. Y se puede pensar en eso como un número bruto o un número como porcentaje de toda la varianza. Los Estados Unidos es muy único también aquí porque hay un rango, las cifras son mucho más altas a nivel para la estadística nacional, estática, tanto para la dimensión dinámica. Espero que lo dije bien. Bien. Entonces es muy interesante pensar para estos países si tiene razón o si tiene
sentido realmente esa hipótesis o supuesto de Powell y Witten, porque en los Estados Unidos también pensamos que la política gira un poco de la economía, pero eso debe demostrar que realmente es diferente, porque no debe de ser tan claro la responsabilidad en los Estados Unidos, aunque aquí muestra que es algo importante la dimensión dinámica. Entonces todavía estoy jugando con estos tipos de datos. Bien, para terminar, lo que he intentado, espero que les he convencido, que el concepto de nacionalización, que lo dije bien, ¿no? Sí, bien. Nos ayuda en describir los patrones de la competencia partidaria, y con eso nos lleva a varias preguntas muy importantes para el estudio de patrones políticos. Hay preguntas normativas, cómo se valora la representación local en cambio o en comparación a representación nacional, la estabilidad, cómo afecta la nacionalización la integración del país, afecta también el desarrollo en lo general, si se mejora el desarrollo por ignorar o cuidar las necesidades locales, afecta también la función del gobierno y los partidos, la coherencia o cohesión de los partidistas y las relaciones entre las ramas de gobierno, y finalmente es claro también que tiene impactos para la representación, cómo evalúan los votantes a los partidos cuando sea o no sea muy nacionalizados los partidos. Y finalmente quiero decir otra vez, pero es muy difícil estudiar estos conceptos y hay que tener mucho cuidado en la manera en que estás midiendo estos conceptos. Y lo más importante que yo estoy sacando de eso es que hay que medir las dos dimensiones a la vez. O si no, las respuestas que tienen pueden ser bastante, o pueden ser engañosos. Bien, gracias. Tenemos así como 15 minutos para que hagan preguntas. Sí. Tenemos unos 15 o 20 minutos como para que Scott responda a preguntas, así que el que quiera puede levantar la mano y hacer la pregunta. Hola, gracias. Súper interesante el proyecto, Scott, pero yo tenía una pregunta sobre las dos dimensiones y especialmente sobre la segunda dimensión, lo que llamás la dinámica, ¿no? Y la pregunta no sé si es semántica o más conceptual o tiene un impacto más profundo, porque por un lado no sé por qué es nacionalización pensar en la estabilidad a nivel de distrito en el voto partidario a través del tiempo, ¿no? O sea, o por lo menos por ahí esa dimensión corre en el sentido opuesto, porque yo pienso si hay más estabilidad a nivel de distrito en el voto partidario, es como que hay más atención al voto local, ¿no? O sea, no sé, me parece que, y por ahí es porque estoy pensando en los Estados Unidos, ¿no? Pero la razón por la cual, qué sé yo, los demócratas siempre ganan en Texas, que es donde estoy yo, o los republicanos, perdón, o ganaban antes los demócratas, es porque responden a particularidades locales y entonces hay como una franja del voto que es un swing voter, ¿no? que varía un poquito, pero a través del tiempo, que los republicanos van a ganar siempre en Texas, no porque son nacionalistas, sino porque son republicanos tejanos, ¿no? Y los tejanos reflejan las particularidades políticas del Estado, ¿no? Entonces es como que la estabilidad a nivel de distrito sugiere más, ¿no? Menos atención a las particularidades locales, ¿no? Sí. Yo creo que si puedo contestarme. No. Puede ser que no expliqué muy bien el concepto. En parte estoy comparando esto o estoy saliendo un poco de lo que es el voto personal, que es el concepto común, ¿no? La idea de voto personal es que el candidato tiene su propia manera, poder de jalar votos, ¿right?
Pero lo que estoy tratando de medir con el voto local es que hay algo en el distrito o el candidato que está causando que el voto va en un rumbo. Cuando los votos están moviendo en una manera homogénea, eso implica que realmente lo que pasa en los distritos no importa nada, ¿no? Entonces, por eso los Estados Unidos tienen un voto local muy importante, porque como tú dices, algunos distritos son republicanos y otros distritos son demócratas. Y eso es exactamente lo que estoy midiendo con este concepto, que hay diferencias entre los distritos que no puede ser que tienen que ver con los candidatos, algunos son mejores, otros son peores, y puede ser que es un distrito rural o más, no sé qué, más de minorías. ¿Las líneas en Estados Unidos son paralelas? No, para nada. No. Entonces, puede ser que un titular, un incumbent advantage, no tiene mucho que ver con eso. Y los distritos, cuando pierden un candidato importante o cuando hay un escándalo, eso causa un cambio muy importante en un distrito que no tiene nada que ver con el distrito que está a su lado. Mientras que en los otros países, en Uruguay y en Europa, cuando es un año bueno para el partido, sube en todos los distritos. Entonces no hay nada que está pasando en ese distrito que desvía lo que pasa. Entonces, ¿me entiende? Scott, muchas gracias por esta presentación de los métodos, es muy interesante. Pero estoy curioso de algo de normatividad más que todo. Si los partidos grandes de un país, todos son muy nacionalizados, este tiene un impacto en la capacidad de formar coaliciones después de una elección, como si el partido del presidente no tiene una mayoría. ¿Tienen una hipótesis sobre eso? Si es más difícil si todos los partidos son nacionalizados o más fácil. Si entendí bien, la pregunta es si los partidos nacionalizados van a formar coaliciones más fácilmente que partidos no nacionalizados. No creo que haya una hipótesis tan clara de eso. Y creo que hay ejemplos de partidos pequeños, regionales, que son partes importantes de coaliciones, y hay ejemplos donde no aceptan ellos en las coaliciones. Tiene que ver un poco con el sistema de partidos y cuántos partidos hay, el tamaño de ellos y todo. Entonces, yo creo que hay que agregar otras variables para hablar de la forma de formar coaliciones. Dicho eso, las coaliciones serían muy diferentes si no incluyen partidos regionales. Y eso es un peligro para un país. Si hay algún sector o alguna parte del país donde hay un partido que controla esa parte y no sean incluidos en la coalición, eso puede ser problemático para la estabilidad del país. Pero en parte eso es el tipo de cosa que quiero desarrollar un poco para pensarlo, porque es algo importante. Otra cosa, si los partidos son nacionalizados, no tienes ese problema, ¿no? No tienes que preocuparse de no representar una parte del país a costo del otro. Entonces eso es importante. ¿Otra pregunta? No más. Bueno, muchas gracias por esa presentación muy interesante. Yo también tenía una pregunta que disculpe, no tiene tanto que ver con los métodos, sino más con la lógica. Y es que yo vi que uno de los ejemplos fue el partido alemán CDU, que si entendí bien tenía mucha nacionalización. Si lo vemos. En Alemania, ¿no? Había en un No es Alemania, no tengo. No, nada más había como una tabla en que usted tuvo números para. Sí. En la última gráfica, sí, la tabla. Exacto. Y bueno, yo estuve. Bueno, entonces por eso digo, es más lógico. Yo soy miembro de este partido que es un poco fuera de contexto, pero a mí me sorprendió que hay este número tan alto de nacionalización, y eso es un poco relacionado de cómo usted mide el concepto, porque como Alemania es un país federal,
en que mucha responsabilidad presupuestaria no está al nivel nacional, sino al nivel federal. Y hay mucha variación entre los partidos, pero al nivel federal y al nivel local, que son incluso más importantes que hoy, probablemente tan importantes para estos partidos que al nivel nacional. Entonces, ¿dónde entra esta idea de que a los niveles descentralizados hay mucha variación? Y para los partidos es muy importante, porque al final ahí es donde hay la mayoría de las decisiones sobre políticas públicas. Es una buena pregunta, y no he fijado mucho en este caso, pero en estos días he estado haciendo entrevistas con algunos diputados aquí, y una de las cosas muy llamativas es que si estudio esto a nivel de los alcaldes, de los intendentes, ellos piensan que voy a encontrar algo muy distinto. Hemos hecho eso ya para Chile, y es muy diferente si estudia la nacionalización a nivel de la elección presidencial, diputados y elecciones locales. Y una de las preguntas que quiero desarrollar es la relación entre ellos y por qué uno causa o qué correlación hay entre ellos. Puede ser que haya un impacto a nivel de los diputados o la elección nacional en las elecciones locales, o puede ser que no. Eso tiene mucho que ver, me parece, con la identificación partidaria. Si la identificación partidaria, que en gran parte es lo que estoy tratando de estudiar, es muy fuerte, debe ser igual para cualquier tipo de elección que hay. Pero si hay un voto, pero si los votantes no les importa tanto el partido, pero realmente están interesados en el debate, en la campaña y quién es el candidato, va a ser bastante diferente a esos niveles. Alemania, la verdad es que la única cosa, realmente no he estudiado el caso en detalle, pero también me llamó la atención porque en el paper publicado, unas variables importantes es federalismo. Y Alemania es el caso más importante de Europa con federalismo, Austria también. Y el impacto, de todos modos, Alemania tiene ese nivel de voto local muy, muy bajo, como habías notado. Entonces, lo que está atando los distritos, y también lo hicimos, tengo que acordar de los resultados, pero lo hicimos primero, antes de agregar la parte este y después, y siguió con este número bastante bajo, que realmente fue una sorpresa, porque yo había pensado que sería diferencias importantes entre la parte de este y oeste, y no fue así. Puede ser que el partido es un poco más fuerte en partes y menos fuerte en otros, pero cuando hay un cambio, en parte yo creo que no han sido cambios muy importantes en los resultados, entonces las variaciones no han sido muy altas. Pero cuando hay, mueven más o menos en una manera homogénea. Homogénico. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo la mía. Okay. Me preguntaba, como que en tu proyecto creaste una buena forma de medir el fenómeno de la nacionalización. El paso siguiente sería tratar de explicarla. ¿Está previsto? ¿Ya lo has hecho? ¿Cuáles serían los factores que explicarían que un sistema de partidos esté más o menos nacionalizado, medido de este modo? Bueno, intenté explicar eso en este modelito, realmente. Entonces, hay variables institucionales que son bastante fuertes en explicar por qué los partidos en un país sean más nacionalizados en una dimensión a la otra. Funciona bastante bien, pero no funciona perfectamente. Por ejemplo, no explica bien las diferencias de partidos dentro de un país. Y en algunos casos, Colombia era uno, si me acuerdo bien, hay un partido mucho más nacionalizado que otro. O en España también tenemos esos partidos regionales. Entonces, esas variables no explican muy bien cómo funciona esos tipos de diferencias dentro de un país. Para eso tenemos que entrar en otras variables. Uno sería si el partido ha sido involucrado con el gobierno, si es responsable para lo que ha pasado. Otro es ideología.
un partido centrista es diferente que un partido extremista. ¿Qué más jugamos? El tamaño del partido, por ejemplo. Un partido que tiene una larga historia. La hipótesis de Karamani es que todos los partidos, después de un tiempo, se empiezan a empujarse para meterse en otras partes del país. Entonces, una manera de formar un partido nuevo es formar en un lugar y después extender. Hoy en día no es tan común. Hay algunos partidos que pueden formarse en todo el país con los medios masivos. Entonces, una cosa que se puede pensar o ver es cómo ha cambiado un partido por el tiempo. Pero estudiando todo ese tipo de variables, yo creo que se llega a una manera de entender las diferencias entre los partidos. Gracias. Tom Briggs. Porque en este tema, o sea, tenés variables institucionales y sé que sos un institucionalista y todo, así que... Pero todos los ejemplos que das de partidos regionales son partidos que se dan en países donde hay identidades más o menos fijas, ¿no? O sea, tenés el Partido Quebecois, que es regional, tenés Cataluña, el Partido Vasco, qué sé yo. O sea, esa es una variable como contextual, ¿no? De la sociedad, de Sí. fragmentación étnica, digamos, que te podría dar partidos regionales y partidos nacionales. Y en Estados Unidos tenés una variable institucional que es el colegio electoral, ¿no? Que lleva a los partidos a concentrarse. O sea, yo vivo en Texas y a los demócratas no les importa y a los republicanos tampoco, porque ya está, ¿no? Pero entonces se pelean por 3 o 4 y en eso sí va a haber variaciones, qué sé yo, y en los otros va a ser totalmente estable. Entonces, eso, o sea, me imagino que se multiplican las variables a medida que vas agregando países, ¿no? Pero parecen ser variables importantes. Sí, no, como tú dices, soy institucionalista, entonces me gustan las variables institucionales, pero reconozco también, y no soy tan duro que quiero que me tiran tomates o algo desde este panel, porque también estoy aquí haciendo entrevistas, intentando entender cómo es la relación entre un intendente y los candidatos de diputado, cómo juegan ellos en la batalla electoral. Cómo pueden ayudar un intendente de un lugar con otro en términos de buscar dinero o manera de formar coaliciones o buscar fondos o lo que sea. Y también se puede intentar entender variables sociodemográficos de un lugar, ¿no? Entonces también en parte de este modelo, no lo mencioné, pero tengo algo que mide la heterogeneidad étnico en un país. Es un variable, es difícil medir, no me gusta mucho la variable cómo está medido. Es un variable sumamente importante para la hipótesis, pero es muy difícil tenerlo porque tienes que tener un variable que muestra la diferencia en cada distrito, no solo para todo el país, o no funciona muy bien. Hay algunas personas, un estudiante mío que está en Europa, que ha intentado recolectar datos sobre eso, pero es bien complicado. Pero tienes toda la razón, que tiene mucha importancia. Rafael, yo tengo una pregunta, porque hay un trabajo bien importante sobre nacionalización, aparte del de Cox, que es el de Cheever y Coleman. El trabajo de Cheever y Coleman, sí, respecto a cómo la nacionalización del debate político, sobre todo el debate presupuestario y el gasto a nivel nacional, hace que los partidos dejen de ser regionales y se vayan nacionalizando. ¿Qué tal funcionan con estos datos, esas hipótesis? Sí, porque ahora hay algo interesante que está pasando en algunos países de América Latina, que es leyes de descentralización. Y esas leyes de descentralización transfieren en algunos casos bastante presupuesto a nivel local, y eso puede estar desnacionalizando también los sistemas de partidos bajo esta hipótesis, que es algo diferente, es institucionalista, pero es algo diferente a la de las instituciones electorales. Sí, no creo que si han escuchado, pero el libro de Cheever y Coleman, que trata con 3 países sobre más o menos el mismo tema, pero solo tratan con una dimensión de esto, que yo creo que es bastante problemático, pero en gran parte su tesis tiene que ver con la descentralización
y la manera en que sean o no sean vinculados los diferentes partes del país, los partidos de varias partes del país. Entonces tratan de India, donde no están vinculados, Estados Unidos y, ¿qué es el otro caso? Hay un tercero, ¿no? Creo que hay un tercero, pero bueno. Entonces, yo estoy tratando de entender más o menos ese mismo proceso. Y yo creo que, yo mencioné federalismo, y yo creo que ellos tienen mucho la razón, y estoy leyendo mucho sobre descentralización para entender un poco de eso también. En una manera no hay tanta diferencia, ¿no? Entonces la descentralización puede llegar a ser un sistema federal, y en muchos casos se encuentra, no hay mucha diferencia, un partido, un país que es muy descentralizado, aunque formalmente es federal, implica que los alcaldes, los intendentes tienen mucho poder y deben tener más influencia cuando llega los fondos del gobierno, cómo pueden gastar y todo. Entonces, si ellos tienen mucha responsabilidad, eso debe tener un impacto para las elecciones. Y en general, eso es una cosa que en el estudio nuevo que estoy tratando de desarrollar más, eso es una de las cosas que realmente creo que sea muy, muy importante. Ellos lo hicieron mejor de lo que yo hice en este paper, porque tienen mejores datos a ese nivel, pero yo creo que desde esa perspectiva, con muchos más países que ellos trataron, yo lo puedo hacer de una manera más rígido, más robusto. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, terminamos aquí. Agradecemos a Scott por la conferencia. Cosa no. Muchísimas gracias. It's not working, but that's okay. Bueno, decía que si no hay más preguntas, le agradecemos a Scott por la conferencia y los invitamos a quedarse a el homenaje a Guillermo O'Donnell que se realizará en pocos minutos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias.